Cuitláhuac García, un nombre que resonó en el escenario político mexicano al asumir la gubernatura de Veracruz en 2018. Su llegada al poder estuvo marcada por la ola de esperanza que trajo consigo la Cuarta Transformación, un movimiento liderado por Morena que prometía cambios profundos en la sociedad mexicana. García, como abanderado de este movimiento, se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción y la desigualdad que históricamente habían afectado a Veracruz. Su discurso, centrado en la justicia social y el desarrollo económico, logró conectar con un electorado cansado de las promesas vacías de gobiernos anteriores. El triunfo de García no fue una mera casualidad, sino el resultado de una campaña que supo capitalizar el descontento popular y la sed de cambio. Su imagen de político cercano al pueblo, alejado de los lujos y excesos, le valió la confianza de miles de veracruzanos que veían en él la oportunidad de un futuro mejor. La expectativa era alta, y la responsabilidad aún mayor, pues Veracruz, un estado rico en recursos naturales y culturales, arrastraba consigo un pasado marcado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, el camino que García tenía por delante no sería fácil. Asumir las riendas de un estado con las complejidades de Veracruz implicaba enfrentar desafíos monumentales en materia de seguridad, economía y justicia social. La esperanza depositada en él se convertía en un arma de doble filo. Por un lado, le otorgaba un capital político invaluable, pero por otro, lo exponía a un escrutinio público implacable. Con el paso del tiempo, las promesas de campaña se enfrentarían a la dura realidad de gobernar un estado con profundas problemáticas. La pregunta que resonaba en el ambiente era si Cuitláhuac García estaría a la altura del desafío, si lograría transformar la esperanza en resultados tangibles para los veracruzanos. Su gestión, sin duda, dejaría una huella imborrable en la historia de Veracruz, para bien o para mal. Uno de los retos más apremiantes que enfrentó la administración de Cuitláhuac García fue el de la inseguridad. Veracruz, un estado históricamente afectado por la violencia, no logró escapar de la sombra del crimen organizado y la delincuencia común durante su mandato. Las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones pintaron un panorama desolador, generando un clima de miedo e incertidumbre entre la población. A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir la inseguridad, los resultados no fueron los esperados. La estrategia de seguridad implementada, basada en la coordinación entre las fuerzas estatales y federales, no logró contener la ola de violencia que azotó a diversas regiones del estado. Las críticas no se hicieron esperar, y la sociedad civil exigió acciones más contundentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La percepción de inseguridad se vio agravada por la falta de resultados en las investigaciones de los crímenes de alto impacto. La impunidad, un mal endémico en México, también se hizo presente en Veracruz, generando indignación y desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia. Las familias de las víctimas, muchas de ellas sumidas en el dolor y la impotencia, clamaban por justicia y un alto a la violencia que les arrebató a sus seres queridos. La inseguridad se convirtió en un lastre para el desarrollo económico y social de Veracruz. Las inversiones se vieron frenadas por el temor al crimen organizado, y el turismo, una de las principales fuentes de ingresos del estado, se vio afectado por la percepción de riesgo. La sociedad veracruzana, cansada de vivir con miedo, demandaba un cambio radical en la estrategia de seguridad, un cambio que les devolviera la tranquilidad y la paz que tanto anhelaban. La tragedia de las desapariciones forzadas se convirtió en una herida abierta durante el gobierno de Cuitláhuac García. Veracruz, lamentablemente, se posicionó como uno de los estados con mayor número de casos, dejando un rastro de dolor e incertidumbre en cientos de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos. Las organizaciones de la sociedad civil, incansables en su lucha por la verdad y la justicia, denunciaron la falta de acciones contundentes por parte del gobierno para atender esta problemática. La búsqueda de los desaparecidos se vio obstaculizada por la burocracia, la falta de recursos y, en algunos casos, la presunta colusión de autoridades con grupos delictivos. Las historias de las familias que buscan a sus desaparecidos son desgarradoras. Madres, padres,
hijos y hermanos que se enfrentan a la indiferencia, la indolencia y la impunidad. Su lucha se convirtió en un grito desesperado por encontrar respuestas, por obtener justicia y por mantener viva la memoria de quienes ya no están. Las desapariciones forzadas se convirtieron en un símbolo de la crisis de derechos humanos que aqueja a México. La falta de justicia en estos casos no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa la impunidad. El gobierno de Cuitláhuac García, a pesar de sus esfuerzos por atender esta problemática, no logró revertir la tendencia, dejando una deuda pendiente con las familias que aún buscan a sus seres queridos. Sección 4. Economía en crisis. La lucha por el bienestar en Veracruz. La economía de Veracruz, un estado con un enorme potencial productivo, enfrentó serios desafíos durante la administración de Cuitláhuac García. La promesa de un desarrollo económico inclusivo que mejorara la calidad de vida de los veracruzanos se vio opacada por una serie de factores que limitaron el crecimiento y profundizaron las desigualdades existentes. La falta de inversión, tanto pública como privada, fue uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico. La inseguridad, la burocracia y la incertidumbre política generaron un clima poco favorable para los negocios, lo que se tradujo en una escasa generación de empleos y un estancamiento del sector productivo. La pobreza y la desigualdad, problemas históricos que aquejan a Veracruz, se agudizaron durante el gobierno de García. A pesar de los programas sociales implementados para combatir la pobreza extrema, las cifras no mostraron una mejora significativa. La brecha entre ricos y pobres se amplió, generando un clima de descontento social y frustración entre los sectores más vulnerables. El sector turístico, uno de los pilares de la economía veracruzana, también se vio afectado por la crisis económica y la inseguridad. La llegada de visitantes nacionales y extranjeros disminuyó considerablemente, lo que impactó negativamente en la generación de empleos y en los ingresos del Estado. La falta de promoción turística efectiva y la imagen negativa que proyectó Veracruz a nivel nacional e internacional contribuyeron a la crisis del sector. Sección 5. El pueblo habla, Morena responde. Sección 6. Un nuevo capítulo en la trayectoria de García. Sección 7. Reflexiones sobre el impacto de Cuitláhuac García.